Bienvenido al canal Last Down Stories. Si no fuera por la llegada del apocalipsis, no habría sabido que tenía un hermano que era un perfecto hipócrita, cuando todos tenían dificultades incluso para conseguir lo suficiente para comer. En realidad me pidió que sacara la comida que había almacenado antes del apocalipsis y la distribuyera entre todos los vecinos. Cuando me negué, mis padres se unieron a él para acusarme de ser cruel y desalmado. Me burlé por dentro y dije sin expresión alguna: soy desalmado, está bien. Te dejaré todas las cosas de casa, me voy sin nada más que la ropa que llevo puesta, de ahora en adelante, no tienes que preocuparte si vivo o muero. Después de decir eso, cerré la puerta de un portazo y me fui. Después de cerrar la puerta, en realidad no me fui, simplemente me quedé en la puerta. Después de esperar un minuto, me di cuenta de que ni una sola persona había salido a persuadirme de regresar. Fue entonces cuando perdí por completo la esperanza. Debería haberlo sabido antes. Esos padres que favorecían a los hijos sobre las hijas solo se preocupaban por su hijo. Cuando yo era un niño, me dejaron para que mi abuela me criara en el campo, ni siquiera vinieron a visitarme durante el festival de primavera. A pesar de que ya habían comprado un auto y una casa en la ciudad, todavía era solo una familia de 3 para ellos. Fue solo después de que me admitieron en una universidad clave después de graduarme de la escuela secundaria que mis padres me trajeron de regreso a casa para celebrar un banquete. Después de obtener el dinero del regalo, querían que regresara a la casa de mi abuela nuevamente. Les rogué desesperadamente en ese momento y finalmente accedieron a dejarme vivir con ellos. No había lugar para mí en la casa, así que dormí en la sala de estar. Tampoco había armario para mí. Me pidieron que tirara toda mi ropa de primavera, verano, otoño e invierno debajo de la cama, cuando la escuela estaba a punto de comenzar. Mis padres tampoco me dieron la matrícula para la universidad porque su precioso hijo iba a estudiar en el extranjero en una escuela que era incluso peor que una universidad de tercera categoría en China, y al final, ni siquiera obtuvo un certificado de graduación. Mi supuesto hermano era el más amable, mostraba amabilidad con los mendigos, pero nunca dijo una palabra a mi favor. En cambio, vino a persuadirme: no es agradable poner una cama en la sala de estar. Tus padres incluso estuvieron de acuerdo. Deberías estarles agradecido. Una chica que estaba enamorada de él me confundió con la novia de mi hermano y me empujó por las escaleras frente a mi casa. Aterricé de cabeza con sangre por toda la cara, pero él le dijo a esa chica: lo siento. Todo es culpa de mi hermana, no debería haberte hecho malinterpretar. Ni siquiera la había perdonado, pero él la perdonó en mi nombre. Era tolerante con los forasteros y consigo mismo, pero no conmigo. Caminé directamente hacia la habitación 101. En el primer piso, saqué la llave para abrir la puerta, me deslicé dentro y luego cerré la puerta firmemente de una sola vez. Luego cerré la puerta antirrobo reforzada que había instalado antes y la puerta de la cerca de hierro electrificada. Esta habitación incluso tenía barras de acero y una cerca eléctrica instalada en las ventanas. Debería ser un muy buen refugio. Y las 3 personas que vivían en la habitación 401 no sabían que en realidad tenía mi propia casa y estaba en el mismo edificio que ellos. Acostado en la cama, me desplacé por las aplicaciones de redes sociales en mi teléfono. En el grupo comunitario, vi a mi hermano pidiendo a todos que fueran a su casa a buscar comida. Dijo que podía darle a cada familia un paquete de fideos instantáneos. Esos eran los suministros que había almacenado antes del apocalipsis. No esperaba que pudieran durar hasta el frío periodo invernal después del apocalipsis. El apocalipsis fue causado por zombies. Después de que la temperatura global bajó, los zombies se congelaron y no pudieron moverse. El gobierno los había tratado de manera integral, pero el problema actual era la escasez de alimentos. Debido a el clima frío hacía imposible cultivar, incluso con invernaderos. No se podía satisfacer la demanda de alimentos básicos de la gente. A pesar de que la población había disminuido drásticamente debido al asedio zombie, los cultivos plantados actualmente aún no eran suficientes para que todos comieran, especialmente para los que vivían en la ciudad. Era aún más difícil conseguir frutas y verduras frescas. La gente básicamente comía alimentos que habían estado almacenados durante mucho tiempo. Ya era bueno tener algo para comer. Muchas familias en el grupo comunitario se estaban quedando sin comida. Todos se conmovieron hasta las lágrimas por la generosidad de mi hermano Sam y enviaron emoticones llorando, expresándole su gran gratitud. No me importó que regalara la comida, simplemente no quería distribuirla antes porque estaba pensando en los 3. Después de todo, solo quedaban unas pocas cajas de fideos instantáneos. Si continuaban comiendo 2 o 3 paquetes cada uno por día como antes, probablemente terminarían todo el inventario este mes. ¿Qué harían entonces? Pero ahora que me había ido, ya no tenía que preocuparme por ellos.
ya era más de lo que se esperaba que hiciera prepararles comida, el destino entre mis padres, mi hermano y yo en esta vida había terminado, darles esa comida era una forma de agradecerles. Agradecerles por no criarme ellos mismos, sino por dejarme crecer al lado de mi abuela. Sin embargo, las recompensas pueden ser buenas y malas, según mi comprensión de Sam, esa persona estúpida e hipócrita, dejarle esas pocas cajas de fideos instantáneos fue la decisión más correcta en el apocalipsis, una cualidad tan preciosa, si no satisfacía su santo corazón, me sentiría avergonzada, dejé el teléfono y me acosté en la cama. Gradualmente me sentí cansada y comencé a recordar los eventos pasados. Antes de ir a la universidad, mi abuela me pagaba la matrícula y los gastos de manutención. Me quedaba en casa de mis padres persistentemente porque quería aligerar una carga para mi abuela, quien sabía que mis supuestos padres no tenían ninguna intención de cuidarme en absoluto, ni siquiera me dieron un poco del dinero del regalo para mi banquete de entrada a la universidad. Mi tía pagó en secreto mi matrícula y los gastos de manutención para la universidad a espaldas de mis padres. Dijo que no quería que se los devolviera, pero aún así trabajé duro para devolvérselo. No me atreví a contarle a mi abuela sobre mi trabajo de medio tiempo por miedo a preocuparla. Una vez, mi abuela vino a visitarme al campo durante las vacaciones de invierno y quiso darme una sorpresa, pero no estaba en casa. Se sentó en el sofá y le preguntó a mi padre, que estaba jugando a las cartas con sus amigos, ¿dónde está Katy?, dijo mi padre con impaciencia, se ha ido a trabajar a tiempo parcial. Mi abuela no entendía por qué tenía que trabajar a tiempo parcial, sintió pena por mí y le pidió a mi padre que me llamara de regreso a casa. Mi padre dijo, ¿para qué llamarla de regreso? Está ganando su propia matrícula, si no la gana, no se la daré. Para ella, mi abuela no sabía qué clase de vida tenía en casa porque siempre le contaba las buenas noticias y no las malas, así que se enojó tanto que comenzó a temblar, tomó el bastón que trajo y quiso salir a buscarme y traerme de regreso a casa. Pero no mucho después de que salió de la entrada del edificio, se desplomó en el campo nevado y mi padre todavía estaba arriba jugando a las cartas. Para cuando los demás se enteraron, mi abuela ya había dejado de respirar y ni siquiera pude verla. Por última vez mis padres, que llegaron antes, la enviaron directamente a la funeraria y la incineraron. Mi hermano Sam me acusó frente a todos en ese momento, la abuela tuvo un accidente porque solo estás aquí ahora. Todo lo que sabes es trabajar a tiempo parcial todo el día, ¿realmente estás obsesionado con el dinero? Le pregunté con los ojos rojos en ese momento. Tú, mamá y papá me acaban de decir que mi abuela falleció hace 20 minutos. Corrí aquí de inmediato sin demora. ¿Por qué no me lo dijeron cuando la enviaron al hospital? ¿Por qué no me lo dijeron cuando la enviaron a la funeraria? Solo me lo dijeron después de que la incineraron. Mi hermano se quedó sin palabras. Cuando regresé a mi ciudad natal para ayudar a mi abuela a ordenar sus pertenencias, mi tía metió algo en la mano en secreto. Era una escritura de propiedad y el nombre del dueño era en realidad el mío. Esta era la casa que compró mi abuela. Era la habitación 101 en el mismo edificio que la casa de mis padres. Originalmente pensó que cuando me graduara, podría vivir en esta casa y acompañarla como antes. Mi tía también era la hija biológica de mi abuela, y me había visto crecer. Siempre supo qué tipo de personas eran mis padres, así que no le importó que mi abuela vendiera la casa en nuestra ciudad natal y comprara esta casa para mí. Además, mi tía y mi tío ganaron mucho dinero haciendo negocios en los primeros años. Tomé la iniciativa de subsidiar algo de dinero para los muebles de la nueva casa, con la esperanza de que mi abuela y yo pudiéramos vivir cómodamente. Esta fue la sorpresa que mi abuela me preparó cuando llegó. ¿Quién sabía que el sueño de mi abuela nunca podría hacerse realidad? Pensando en estas cosas, inevitablemente me sentí triste y cuando estaba triste, quería comer, toqué mi estómago vacío, aparté la mesita de noche. Levanté las baldosas de abajo y se reveló una entrada vacía en el suelo. Este fue el sótano que comencé a construir antes de saber que se acercaba el apocalipsis. En ese momento todos pensaron que la teoría del apocalipsis era solo un rumor, pero me lo tomé en serio y me preparé con cuidado. Pensé principalmente que incluso si no fuera por el apocalipsis, sería bueno para uso de emergencia. Inesperadamente, fue realmente útil. La comida de emergencia que almacené en este sótano era más de 10 veces mayor que la de la habitación 401. Había cosas básicas como arroz, galletas comprimidas, sal, aceite y fideos, incluso había bases para ollas calientes y había muchos barriles de agua mineral. También había muchos bocadillos, aunque algunos podrían haber caducado. Todavía comía los que no se habían echado a perder durante este periodo especial. Tomé una mini olla caliente autocalentable, volví arriba desde el sótano, agregué agua y la calenté. Al ver que el flujo de agua del grifo no era tan fuerte como antes,
Pensé que el agua del grifo pronto se convertiría en un recurso escaso, mientras que la mini olla caliente aún no estaba cocida. Comencé a recolectar agua del grifo con 2 cubos grandes y una caja de almacenamiento en casa. Inesperadamente, al final, los 2 cubos estaban llenos. Pero la caja de almacenamiento solo estaba medio llena. No sabía si habría agua mañana, solo esperaba que este corte del suministro de agua no fuera permanente. Comiendo la mini olla caliente y viendo el aceite rojo humeante y envolviendo las rodajas de papa y los fideos, el olor picante y caliente llenó la habitación. Fue simplemente un momento de felicidad. Cuando estaba con Sam, mis padres en la habitación 401, nunca mencioné que tenía más recursos al comienzo del apocalipsis. No querían salir a comprar alimentos, pensaron que el desastre pasaría pronto y no necesitaban preocuparse. Fui yo quien salió corriendo a comprar un montón de arroz y fideos instantáneos. No me dieron el dinero y usé el dinero que había ahorrado para comprarlos. Ya fue muy amable de mi parte dejarlos comer esas cosas, de hecho se tomaron la libertad de regalar la comida. Déjenlos hacer lo que quieran, veamos qué harán cuando se queden sin comida. De todos modos, ya no me preocuparé por ellos. Mientras comía y me desplazaba por mi teléfono, apareció un cuadro de diálogo de WeChat. Lo abrí y descubrí que era de un estudiante de último año de mis días de universidad, Chandler. Él también era alguien que eligió almacenar bienes como yo antes del apocalipsis. Hubo muchos intercambios sobre el almacenamiento de suministros. Sin embargo, lo contacté después del apocalipsis, pero tardó mucho en responder. Solo dijo que no era nada y que no sentí que fuera apropiado preguntar más. No sabía qué quería de mí esta vez. Chandler, ¿qué hace Sam en el grupo comunitario? Regaló tu comida. ¿Cuánto tiempo puedes durar? Si no tienes nada para comer, ven a mí. Me quedé atónito por un momento. Envió directamente una invitación a una videollamada. Tenía prisa y la rechacé. Después de rechazarla, Chandler no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando todavía estaba enredado con qué responder y casi me estaba quedando dormido, finalmente llegó su último mensaje: Katy, si me necesitas, puedo ir a verte en cualquier momento. Pensé durante mucho tiempo y respondí: los dejé, estoy bien ahora, gracias. Chandler respondió al instante: está bien. Mirando su respuesta, estuve perdido en mis pensamientos durante mucho tiempo. En el apocalipsis, todos deberían estar preocupados por su propia seguridad. Nadie se atrevió a subestimar la naturaleza humana. Todos se advertían a sí mismos que mantuvieran sus corazones fríos, que no fueran misericordiosos ni tolerantes, por lo que sus corazones realmente se enfriaron, así que nunca pensé que alguien vendría a ayudarme. Solo pensé en ser capaz de manejar las cosas por mí cuenta, pero cuando todos lo estaban pasando mal, fácilmente hizo una promesa. Las palabras "en cualquier momento" eran tan simples de decir, pero sabía que Chandler realmente lo haría. Comí completo y tomé una siesta. Cuando me desperté por la noche, escuché muchos pasos y voces apresuradas y caóticas afuera de la puerta. Fui de puntillas a la puerta y escuché. Luego escuché a alguien decir enojado: maldita sea, hicimos este viaje para nada, todos los fideos instantáneos fueron arrebatados. Dijo que le daría a cada familia un paquete, pero cuando llegamos allí, sacaron solo 5 paquetes y dijeron: esto es todo lo que tenemos, divídanlo entre ustedes y no sean educados. Sean educados mi culo. ¿Cuánta gente había ido allí? Y esa familia dijo que no había más. Claramente no querían dar más. Algunas personas salieron de la puerta de la unidad, maldiciendo. Después de escuchar sus quejas, no pude evitar poner los ojos en blanco. Sabía que Sam, esa falsa persona generosa, realmente no podía regalar todos los fideos instantáneos, tratando de ser una buena persona en tiempos difíciles, pero siendo reacio a regalar cosas. Seguramente recibiría lo que se merecía tarde o temprano. A la mañana siguiente, me despertó el frío. Toqué el suelo y estaba helado. La calefacción por suelo radiante se había detenido. Luché por levantarme de la cama, pero mi fuerte fuerza de voluntad fue inútil frente a la cálida colcha. Estaba a punto de volver a acostarme cuando de repente recordé que, como la calefacción se había detenido, probablemente tampoco habría electricidad. Efectivamente, ni siquiera pude encender las luces. Cuando fui a abrir el grifo, realmente no había agua, aunque lo esperaba y había preparado carbón vegetal y velas. Todavía no me estaba acostumbrando a lo repentino. Falta de electricidad. Mi teléfono pronto se convertiría en un ladrillo. Estaba a punto de comprobar si había algún mensaje nuevo en mi teléfono cuando vi que Sam me había enviado un mensaje: Katy, ¿a dónde fuiste? ¿No sabes que papá está enfermo? Vuelve y cuida de papá rápidamente. Trae algunas medicinas y agua contigo. Sería mejor si puedes traer algo de comida. Disculpa, creyó que salí a cazar y me pidió que trajera cosas de vuelta. Claramente dije que me iba sin nada. ¿De verdad no entendió lo que dije o no se tomó mis palabras en serio desde el principio?
Entrecerré los ojos y respondí en un tono sarcástico: es un hermanito perezoso al que le gusta sermonear a los demás pero no le gusta trabajar. Antes de que pudiera responder, lo bloqueé en WeChat: no me molestes, justo cuando dejé mi teléfono. Vibró con un nuevo mensaje, pero antes de que pudiera comprobarlo, escuché a alguien tocar la puerta violentamente. Cuando caminé hacia la puerta, escuché las voces de varios hombres: esta puerta no puede ser abrí, ¿no trajiste las herramientas? Si no puedes abrir la cerradura, simplemente ábrela. Al escuchar esto, mi corazón dio un vuelco, supuse que me había topado con un grupo de ladrones. Las situaciones difíciles pueden fácilmente llevar a las personas por el camino equivocado. Podrían estar irritables y enojadas debido al hambre ahora, y no podía estar seguro de lo que harían. La cerca eléctrica que preparé al principio estaba destinada a defenderse de esas personas, pero ahora había un corte de energía. Estaba un poco asustado. Si entraban, todos mis suministros e incluso toda mi casa estarían en peligro. Debería tomar la iniciativa de compartir algunas cosas y dejarlos ir. Tan pronto como pensé en esta idea, la rechacé de inmediato. ¡Qué broma! No era un tonto como Sam. Si dejaba que estas personas probaran un poco de beneficio, solo se volverían más codiciosos y locos. Justo cuando recogí el cuchillo de fruta para defenderme, listo para luchar contra ellos tan pronto como entraran, en este momento alguien dijo de repente: yo solía vivir en este edificio, esta casa no ha sido ocupada por mucho tiempo, e incluso hay polvo en la puerta, incluso si la abrimos. Probablemente no habrá nada dentro. Es mejor ir a la habitación 401 donde distribuyeron comida ayer, deben tener algo de stock. El sonido de palanca en la puerta se detuvo y los pasos subieron gradualmente las escaleras. Solo entonces me atreví a relajar mi mano que agarraba firmemente el cuchillo, y una sensación de desolación brotó en mi corazón. Este tipo de cosas no sucederían solo hoy, tarde o temprano, la PUE. A RTA se abriría y yo estaría solo, y finalmente no pude resistirlos. No sé cuánto tiempo había pasado, pero escuché a alguien tocar la puerta. Me sobresalté al principio, preguntándome si ese grupo de personas había regresado. Pero cuando escuché con atención, los golpes en la puerta eran muy rítmicos: 3 golpes, 2 golpes y luego un golpe. Este era mi personal por costumbre, y pocas personas lo notaron. Caminé hacia la puerta con incredulidad, miré afuera por la mirilla y luego, tembloroso y cuidadosamente, abrí todas las cerraduras. La persona que estaba afuera de la puerta entró en la casa. En la habitación tenuemente iluminada, el cuchillo de fruta que tenía en la mano cayó al suelo. De repente me arrojé a los brazos del joven que tenía los brazos abiertos, llorando y riendo mientras reprimía mi voz. «Chandler, ¿estás loco?» Había rechazado a Chandler, pero como estaba preocupado por mí, aún así vino a buscarme. Le enseñé mi casa. Fue bastante interesante. Muchos de los diseños de las puertas y ventanas aquí, y la clasificación de los suministros se completaron con la ayuda de Chandler. En ese momento habíamos acordado que si realmente llegaba el apocalipsis, podríamos vivir aquí juntos. Nuestra relación en ese entonces era como una capa de gasa, y ninguno de los dos tenía el corazón para romperla. Después de todo, con el apocalipsis acercándose, ¿quién tenía ganas de amar? Más tarde, al comienzo del apocalipsis, Chandler desapareció repentinamente. Durante la ola más feroz de zombies, incluso me pregunté innumerables veces si estaba muerto. Más tarde, descubrí que fue abandonado por sus padres biológicos y fue criado solo por su padre adoptivo, y cuando el apocalipsis acaba de estallar, su padre adoptivo todavía estaba en un viaje de negocios y no había regresado. Preocupado, fue a buscarlo solo, pero al final descubrió que su padre adoptivo había muerto en una tierra extranjera. La gracia de la crianza es más grande que el cielo, así que en el mundo caótico, viajó miles de millas para recoger el cuerpo de su padre adoptivo, con la esperanza de que su alma pudiera regresar a su ciudad natal. Hay tantas impotencias en la vida, y siempre hay muchas desgracias en situaciones desesperadas. Nadie puede cambiarlas, y solo podemos aceptarlas. Nos miramos durante mucho tiempo sin decir una palabra, y finalmente ambos sonreímos. El hecho de que ambos siguiéramos vivos fue lo más afortunado. Cuando Chandler vino esta vez, solo trajo una maleta y una mochila. Las abrió frente a mí y dentro había un montón de piezas de metal y otras cosas. Modifiqué un generador que combina electricidad y energía solar. Sería demasiado llamativo traer todo aquí, así que lo desarmé y lo puse en la maleta. Luego puedo ensamblarlo de nuevo y encaja perfectamente, dijo Chandler mientras comenzaba a trastear y ensamblarlo en el suelo. No pude evitar levantarle el pulgar. Afortunadamente te tengo a ti. ¿Podemos usar el pequeño calentador por la noche? Chandler negó con la cabeza con impotencia al escuchar esto.
no podemos usar electrodomésticos de alta potencia, se estima que solo puede mantener la carga y la iluminación básicas, y como mucho podemos servir agua y cocinar, eso todavía era muy práctico. Pensé con satisfacción. Tan pronto como llegó Chandler, me sentí mucho más a gusto. Me senté a su lado y calenté 2 paquetes de almidón de raíz de loto con un paquete autocalentable, que nos sirvió de desayuno, recordando que todavía había una capa de cerca en el puerta que no había sido cerrada. Caminé hacia la puerta para cerrarla. Entonces escuché que ese grupo de personas que habían subido antes parecía estar bajando de nuevo, seguido de una ráfaga de pasos caóticos. Cuando pasaron por la puerta, escuché a uno de ellos decir: «La habitación 401 es realmente algo». Escondieron tantos fideos instantáneos, los tomamos todos este tiempo, podemos tener una buena comida hoy. Intercambié una mirada en silencio con Chandler en el suelo, y ambos vimos el schadenfreude en los ojos del otro. Fue como mostrar su riqueza cuando Sam mostró amabilidad en este momento. No me sorprendió en absoluto que le robaran, cualquiera con un poco de sentido común podría haberlo predicho. Podría haber pensado que después de que los zombies fueran completamente eliminados, habría un periodo de reconstrucción y desarrollo después del apocalipsis, por lo que comenzó a ser misericordioso en este momento, pero Sam no esperaba que después del apocalipsis, todavía hubiera un apocalipsis, y después del zombies, todavía había un invierno largo y frío. Este invierno no era temporal, en las innumerables estaciones de primavera, verano y otoño que siguieron, todavía habría copos de nieve cayendo. No había revisado el recordatorio de mensajes en mi teléfono antes. Ahora finalmente tuve tiempo de abrirlo y echar un vistazo. Era de mi tía. Todavía me preguntaba cómo estaba y si estaba bien. Igual que antes, respondí: «Tía, estoy bien, no te preocupes, si necesitas ayuda allí, debes decírmelo». Mi tía envió un emoji sonriente y luego dijo: «Y también está bien, Katy, no te preocupes por mí. Tu hermano me dijo que te escapaste de casa, sabía que vivías sola lejos de tus padres. De hecho, dejarlos es algo bueno para ti, Sam, ese pequeño chismoso». Puse los ojos en blanco y luego me preparé para enviar un lindo emoji a cambio. En ese momento, llegó otro mensaje de mi tía: «Tía cree en ti, puedes vivir una buena vida por tu cuenta, incluso si un día mi tía ya no está en este mundo, puedo estar tranquilo». Cuando vi esta frase, mi párpado derecho se contrajo 2 veces y tuve la intuición de que algo andaba mal con mi tía. Marqué su número, queriendo hablar con ella, pero su teléfono no se pudo alcanzar. La llamada de WeChat fue la misma, parecía que mi tía estaba decidida a no contestar el teléfono. Mi corazón se enfrió gradualmente y solo recé para que mi tía estuviera bien. A la hora del almuerzo, Chandler y yo comimos algunas galletas comprimidas, junto con un balde de agua potable que traje del sótano. El agua del grifo que recogí ayer se usó para lavar y tirar de la cadena del inodoro. Chandler fue muy eficiente. Después de instalar el generador, todavía había algo de electricidad en la batería. Tomó mi cargador, lo conectó a mi teléfono y luego lo enchufó al enchufe del generador. Tan pronto como sonó el sonido de aviso, de hecho se estaba cargando, aunque ambos sabíamos que cosas como los teléfonos eventualmente se romperían algún día. Por ahora, seguía siendo una herramienta esencial para que nos comuniquemos con el mundo exterior. Después de todo, nadie quería estar aislado del mundo exterior en este momento. Alguien en el grupo comunitario habló de nuevo. Alguien mencionó a Sam y le pidió que consiguiera más comida para todos. La respuesta de Sam estaba llena de resentimiento: «Ya te has llevado toda la comida de mi casa, ¿todavía quieres que encuentre más comida? Eres tan codicioso». Chandler también vio su respuesta y sonrió con impotencia: «Tiene el descaro de llamar a otros codiciosos, claramente. Estaba usando tus cosas para ser un buen tipo». Me encogí de hombros. Algunas personas son como cuervos parados en un montón de carbón, pueden ver a los demás siendo negros, pero no a sí mismos. Cuando llegó la hora de irse a la cama por la noche, Chandler me arrojó un conjunto de pijamas suaves. Era de lana coral rosa y se veía muy cálido. Lo miré con sorpresa. Chandler luego sacó un conjunto de pijamas azules de su mochila. Obviamente, eran un conjunto de pareja para hombre y mujer. Luego alguien tosió levemente con el puño contra sus labios. Su rostro rubio y anguloso mostró un poco de timidez en la penumbra luz amarilla. «Bueno, los compré antes, son perfectos para usar con este clima». Dije que no sabía qué había en su abultada mochila y no me dejó verlo. Resultó que trajo esto. Dejé escapar un largo «oh» y la sonrisa en mis labios no se pudo reprimir. Antes del apocalipsis, nuestra relación no se había hecho explícita. Después de que nos reunimos después del apocalipsis, naturalmente nos consideramos una parte importante de nuestras vidas en nuestros corazones. Todo era tan natural, como si debería haber sido así hace mucho tiempo. La habitación 101 era un apartamento de 2 habitaciones y una sala de estar, y había camas en ambas habitaciones.
así que cada uno tenía su propia habitación y dormía por separado. Me despertó el frío en medio de la noche, pensando que el clima estaba tan frío. Debería sacar toda la ropa de cama de la casa y cubrirme con ella para mantenerme caliente. En realidad, también había pensado en si podría instalar una estufa o algo en la habitación. Después de todo, también había preparado algo de carbón. Pero en un espacio cerrado, si estas cosas no se quemaban por completo, provocarían una intoxicación por monóxido de carbono. Pensé que era mejor no correr este riesgo por ahora. Me levanté y saqué 2 juegos de edredones que estaban guardados, y me encontré con Chandler que regresaba de usar el baño por la noche. Le dije justo a tiempo: toma una colcha para cubrirte. Caminó hacia mí aturdido en la oscuridad, me tocó la cara y exclamó: ¡qué frío! Luego, sin preguntar, me levantó en sus brazos sosteniendo las edredones. Me llevaron a su habitación, me cubrió con las 2 edredones en mis manos, luego se metió en su propia colcha y me abrazó a través de la colcha, diciendo suavemente: vete a dormir. Pero no pude conciliar el sueño. Abrí los ojos en la oscuridad, escuchando su respiración constante. Sentí una inexplicable sensación de paz en mi corazón. Tener un momento así de paz en el apocalipsis era lo que siempre había deseado. Ahora que mi sueño se había hecho realidad, estaba más que feliz de disfrutarlo. Cuando me desperté en la mañana, todavía no había amanecido realmente y Chandler tampoco se había despertado. No me levanté directamente, en cambio, naturalmente tomé mi teléfono para verificar las nuevas actualizaciones y demás, como antes del apocalipsis. Pero tan pronto como desbloqueé la pantalla, el mensaje que apareció en la pantalla hizo que mi corazón saltara a mi garganta. Cuando estaba dormido, mi teléfono estaba en modo silencioso como siempre. No esperaba eso durante este tiempo. No supe cuando mi tía me envió varios mensajes: hermana Katy, mi papá nos echó a mí y a mi mamá, todas las cosas están con él y su amante, ahora estamos en un callejón sin salida, mamá no quiere vivir más y ha estado tratando de suicidarse, no quería que te lo dijera, pero realmente no sé qué hacer. Hermana Katy, ¿puedes ayudarnos? Según la dirección y el tono, me di cuenta de que estos mensajes probablemente fueron enviados por mi prima Wendy usando el teléfono de mi tía. Porque estaba dormido y no revisé mi teléfono ni respondí a sus mensajes. Esperó durante mucho tiempo. Finalmente, pareció que se decidió y me envió un mensaje: hermana Katy, lo siento mucho, sé que no debería haber tomado la iniciativa de venir a ti, pero realmente no quiero que mi mamá muera. Por favor, ayúdame a cuidar a mi mamá por un tiempo, te la enviaré y luego me iré solo. Cuando leí esto, me dolió el corazón. Tuve un mal presentimiento después de que mi tía dijo esas palabras ayer, y no esperaba que se hiciera realidad. Antes siempre había llamado para preguntar si necesitaban ayuda. Mi tía siempre decía directamente: y está bien aquí, y está bien. Mi tía me patrocinó para ir a la universidad, y todavía no he devuelto todo el dinero antes del apocalipsis. Cuando almacené suministros a pesar del ridículo de todos, mi tía también me patrocinó mucho, y ahora que echaron a mi tía, ella todavía no quiere molestarme. Si Wendy no estuviera preocupada por su madre, mi prima no habría venido a pedirme ayuda. Y fue tan sensata que dijo que se iría sola. Wendy solo tiene 12 años este año, claramente es una niña que también necesita cuidados. Llamé a mi tía, queriendo preguntar dónde estaban. El teléfono estaba conectado, pero había mucho ruido en el otro extremo. En realidad escuché vagamente las voces de mis padres y Sam. Mi tía, con voz llorosa, me dijo en el otro extremo: Katy, Wendy ha desaparecido. Después de preguntar con cuidado, descubrí que mi tía tenía miedo de que mi prima me molestara. Así que no le dijo a mi prima que ahora vivía en la habitación 101, así que mi prima llevó a mi tía a la casa de mis padres. Bueno, las personas en la habitación 401 las dejaron entrar a las 2, después de todo. Una era la hermana menor de mi madre y la otra era su sobrina, pero Sam le dijo a mi prima que podían acogerlas por un tiempo. Pero como condición, mi prima necesitaba salir a buscar provisiones. Mi prima se lo tomó en serio y dejó a su madre allí y salió directamente. No sé qué estaban pensando estas personas, porque nadie la detuvo. El viento frío aullaba afuera. Ni siquiera los adultos podían soportar el frío, y mucho menos mi prima, que solo era una niña de 12 años. ¿Cómo podían decir esas cosas? Le pedí a mi tía que le diera el teléfono a Sam y le grité directamente: Sam, sigues siendo humano. Puedes distribuir comida a extraños, pero ahora estás obligando a tu primo menor de edad a salir a buscar cosas solo. El falso santo Sam tartamudeó y no pudo decir una palabra. Mi madre, que amaba a su hijo más que a nada, le arrebató el teléfono. Katy, pequeña perra, ¿que estás regañando a tu hermano? Te escapaste y te lo pasaste bien afuera sin importarte la vida de tus padres. Si tienes la habilidad, llévate a tu tía, no pretendas acusar a los demás aquí. Al escuchar esto, yo se burló: mi tía está más cerca de mí que mi propia madre, por supuesto.
Me llevaré a mi tía, si no puedo encontrar a Wendy, ustedes solo esperen y verán. Luego colgué el teléfono, respiré hondo, pero la ira reprimida en mi corazón era difícil de disipar. De repente escuché el sonido de afilar un cuchillo. Cuando me di la vuelta, no supe cuándo se levantó Chandler, y no sabía de dónde había sacado un gran machete y lo estaba afilando allí. La hoja era tan larga como mi brazo, y el filo brillaba intensamente viéndome mirándolo con los ojos muy abiertos. Chandler me preguntó seriamente, ¿qué tal si usamos esto para asustarlos? ¿Está bien? Este gran cuchillo no solo estaba bien, era simplemente perfecto. Cuando regresé a la habitación 401 un día después, la habitación había cambiado mucho. Me paré en la puerta y miré los muebles de la habitación que habían sido revueltos y estaban en un desastre. La cama en la sala de estar donde solía dormir también había sido volcada en el suelo. La comida que originalmente estaba colocada debajo de la cama había desaparecido. Supuse que todo se lo habían llevado esas personas ayer. Vaya, qué conmoción aquí. Mi voz estaba llena de sarcasmo, y el schadenfreude era evidente en mi tono. Fue mi madre quien me abrió la puerta. Cuando vio que había llegado con las manos vacías, me puso los ojos en blanco con tristeza. Señalando a mi tía que estaba durmiendo en el sofá, dijo, tu tía está allí, date prisa y llévatela. Me acerqué y vi que la mitad del cuerpo de mi tía casi se caía del sofá, y no había nadie alrededor para cuidarla. Me llené de ira por dentro. Mi tía no solo me había ayudado a mí sino también a toda la familia. Ahora ella simplemente estaba aquí e ignorada. Le toqué la frente y estaba terriblemente caliente. En este momento, mi madre solo se centró en mirar a Chandler a mi lado. Sus ojos se iluminaron y lo evaluó cuidadosamente de la cabeza a los pies. Este joven es realmente fuerte, parece que ha estado viviendo una buena vida. Katy, pequeña desgraciada, tienes mucha suerte. Te lo has pasado bien afuera sin preocuparte en absoluto por nuestras vidas. Estaba a punto de ayudar a mi tía a subirse a mi hombro, pero la persona inconsciente era mucho más pesada de lo que había imaginado. Al final, Chandler cargó a mi tía en su espalda, me quité el abrigo y cubrí a mi tía con él. Y luego le dije a mi madre que seguía parloteando, por supuesto que tengo suerte de haber salido de esta casa de mierda, cuando antes no tenía ningún gasto para vivir. ¿Te importaba si vivía o moría? Sam frunció el ceño y me dijo, Katy, ¿cómo puedes hablarle así a mamá? Mamá es vieja y papá ha estado enfermo desde anteayer por tu culpa, todavía no puede levantarse de la cama. ¿No sabes que como hija, debes cuidar a tus padres, incluso haciendo las tareas más serviles? De lo contrario, ¿quieres que yo, como tu hermano, lo haga? Fue simplemente ridículo. Justo cuando estaba a punto de hablar, Chandler dio un paso frente a mí, sacó el gran machete que había traído de casa y lo blandió 2 veces casualmente como si estuviera realizando una danza de espadas. Los movimientos eran ligeros, pero la imponente manera del cuchillo era realmente intimidante. Sam se escondió rápidamente detrás de mi madre y tembló, sin atreverse a hacer un sonido. Asomé la cabeza por detrás de Chandler e hice una mueca a Sam. Tus padres te han adorado desde que eras un niño, ahora es el momento de que les devuelvas su amabilidad. Si me echas todo en cara, ¿qué clase de supuesto hijo filial eres? No puedo compararme contigo, hermano, todavía puedes fingir ser generoso incluso cuando casi no tienes comida. A diferencia de mí, solo puedo seguir a los demás y disfrutar de la buena vida todos los días. Realmente extraño los días de comer fideos instantáneos con mamá y papá. Sonreí y saludé a Sam que estaba allí parado estupefacto. Adiós, hermano. Cuando llevábamos a mi tía de regreso, noté que alguien nos seguía. No había necesidad de adivinar. Mi madre y Sam estaban en secreto siguiendo detrás de Chandler y de mí. Supongo que querían saber dónde vivíamos. Chandler naturalmente lo notó también. Tácitamente pasamos directamente por la habitación 101 y salimos por la puerta de la unidad. Me quité el abrigo y cubrí a mi tía, que vestía ropa fina, con él y le puse el sombrero en la cabeza. Me había vestido abrigado deliberadamente cuando salí hoy, así que no tenía demasiado frío incluso sin un abrigo, ya que querían seguirnos. También podríamos salir a buscar a mi prima Wendy. Buscamos por la comunidad, intenté llamar mientras caminaba, pero no hubo respuesta. La preocupación en mi corazón se hizo cada vez más fuerte. Wendy es una niña. No durmió en toda la noche para traer a su madre aquí, y ahora todavía está ahí afuera buscando comida para Sam y los demás. Solo pensar en esto me hizo apretar los dientes de ira. No podía esperar para regresar y darle a Sam una buena paliza. Hasta que estuvimos casi en la entrada de la comunidad, nos encontramos con un hombre y una mujer que llevaban muchas bolsas. Salieron corriendo de una unidad cercana en pánico. Cuando estos dos la gente nos vio a Chandler con el gran machete y a mí, se asustaron, rápidamente nos pasaron por alto e intentaron huir. Tenía curiosidad, ¿qué les pasaba a estas dos personas?
Con un clima tan frío no se quedaban en casa adecuadamente y tenían tanta prisa, sin embargo, no pensamos mucho en ello y continuamos buscando a Wendy. Inesperadamente, esas dos personas regresaron de nuevo. La chica entre ellas valientemente me agarró de la manga y me dijo con seriedad: «Hermana, ya no puedes quedarte en este lugar, vete rápido». Al ver que Chandler y yo no mostramos mucha reacción, supo que no nos habíamos tomado sus palabras en serio, miró a su novio. Luego miró a su alrededor y dijo en voz baja: «De verdad, no te miento, aquí hay gente que se come a otros». No bajó la voz cuando dijo las palabras «come a otros», y su voz casi se quebró. Mi madre y Sam, que nos seguían desde la distancia, lo oyeron y se fueron en silencio. Y como me dijo la chica, ella y su novio vivían en ese edificio, había dos hermanos viviendo frente a su casa, y habían sobrevivido hasta ahora desde el comienzo del apocalipsis, pero en estos días, siempre había un olor fragante que venía de la puerta de esa casa, y era el olor a carne. Esta pareja no entendía, en este momento, todos no tenían mucha comida almacenada, ¿de dónde sacaban la carne? De repente, los dos tuvieron una epifanía, cuando pensaron que algunas personas, en situaciones desesperadas, incluso recurrirían al canibalismo para sobrevivir. La pareja tuvo una vaga sospecha en sus corazones, cuando observaron por la mirilla que el hermano mayor de los dos hermanos regresó de afuera llevando a una niña pequeña a la casa. La pareja estaba aún más convencida: cualquier cosa puede en el apocalipsis, es demasiado peligroso salir ahora, date prisa y vete a casa. Después de que el novio nos avisara a Chandler y a mí, rápidamente se fue con su novia. Chandler y yo intercambiamos una mirada, y nuestros ojos estaban llenos de preocupación. Si no había accidentes, según su descripción, la niña que los dos hermanos llevaron a casa era muy probable que fuera mi prima Wendy. Si realmente era como decían, Wendy podría ser tratada como un cordero y podría estar en peligro de ser cocinada en cualquier momento. No podíamos dudar ni un solo segundo. Habiendo tomado una decisión, Chandler y yo entramos por la puerta de la unidad. Subimos las escaleras hasta la puerta de la habitación 602. La novia dijo que los dos hermanos vivían aquí, tal como había dicho la pareja. También olí un leve olor a carne que flotaba desde la puerta de esta casa. Cuanto más fragante era el olor, más inquieto me sentía. Estaba rezando casi en silencio para que Wendy no fuera lastimada adentro. Chandler colocó a mi tía contra las escaleras y sostuvo el machete en su mano derecha detrás de su espalda, levantó su mano izquierda y llamó a la puerta. También me paré detrás de él con cautela, listo para luchar contra los dos hombres y rescatar a mi hermana. Después, tocando la puerta varias veces, alguien finalmente respondió. Una clara voz masculina gritó desde adentro: «Nosotros tampoco tenemos nada para comer, váyanse». No dijimos nada. La persona dentro pareció darse cuenta de que lo que decía no coincidía con el persistente olor a comida en el aire, y cambió sus palabras: «Llegas demasiado tarde, ya terminamos de comer, no te quedes en la puerta, hay 5 hombres en nuestra casa, y podemos golpear a la gente muy fuerte». «¿5 hombres? Casi lo creí», dijo Chandler. «Estamos aquí para buscar a alguien, una niña de 12 años, no digas que no está aquí, alguien ya ha visto que la trajiste a casa». De repente no hubo ningún sonido dentro de la habitación. De repente pensé que si estuvieran usando a la gente para saciar su hambre, definitivamente no la entregarían obedientemente. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, la voz de una niña vino de repente de allí. «Es que Sam». Cuando escuché la voz, dije sorprendida: «Wendy, soy yo». Cuando la gente de adentro escuchó mi voz, la puerta se abrió de inmediato una rendija y asomó una cabeza con una cola de caballo. Entonces Wendy se arrojó a mis brazos como una pequeña bala de cañón. «Prima, te extraño mucho». Después de que Wendy salió, un joven que parecía tener unos 20 años y tenía una apariencia delicada se paró en la puerta. Viendo que Chandler y yo realmente estábamos aquí para buscar a alguien y no teníamos malas intenciones, tomó la iniciativa de dejarnos entrar a la habitación primero. Chandler cargó a mi tía en su espalda, y yo tomé la mano de Wendy y entré en la habitación. Cuando Wendy vio que también había traído a su madre aquí, mirando a su madre que aún estaba inconsciente y no se había despertado, estaba feliz y triste a la vez. En el sofá, Wendy se sentó junto a su madre y me dijo con agravio: «Originalmente solo quería dejar a mi madre allí temporalmente y luego venir a buscarte, prima». Pero mi tía no estuvo de acuerdo. Mi primo dijo que mientras encontrara algo de comida para ellos, podría persuadir a mi tía para que acogiera a mi madre, así que salí, pero no mucho después de salir, estaba tan cansado y hambriento que me desmayé afuera. «Fue este hermano quien me salvó», señaló al joven que nos había dejado entrar. Le dije agradecidamente: «Gracias a él». El joven agitó la mano y dijo que no era nada. También nos preguntó si teníamos hambre. En realidad todavía quedaba algo de comida en la casa. Me negué rápidamente. En este momento,
la comida escaseaba y ya era muy difícil tener algo que comer, tampoco nos faltaba comida, así que no había necesidad de ocupar los recursos de otras personas. El joven todavía trajo un tazón de sopa de carne, luego le dio un poco a esta tía. Puedo ver que no parecen personas hambrientas, pero esta tía no se ve muy bien, dije gracias varias veces y luego tomé la sopa de carne y se la di a mi tía. Cuando llegamos al fondo del tazón, solo quedaban unos pocos huesos pequeños. Chandler se inclinó y preguntó con curiosidad, ¿puedo preguntar qué tipo de carne es esta? No parece ave común. Antes de que el joven pudiera hablar, Wendy, que acababa de secarse las lágrimas, respondió felizmente a toda prisa, esto es carne de tortuga. Chandler y yo nunca habíamos comido carne de tortuga antes y ambos sentimos mucha curiosidad. El joven sonrió y dijo, es toda una coincidencia, antes del apocalipsis, compramos una tortuga en casa, solo puso unos huevos y mi hermano menor los enterró en una maceta, luego, nos olvidamos de eso, en medio del apocalipsis, los huevos eclosionaron. En ese momento todavía teníamos comida, así que criamos a las pequeñas tortugas con algo de comida sobrante. Recientemente, crecieron y pudimos comerlas. Cuando mencionó a su hermano menor, recordé que la pareja había dicho que había 2 hermanos viviendo en esta casa, sin embargo, no habíamos visto al hermano menor desde que entramos en la casa, y teníamos bastante curiosidad. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió, y el joven se dio la vuelta y llamó a la persona que abrió la puerta, hermano, ven a saludar, hay invitados en la casa. Estos 2 hermanos fueron bastante amables. Chandler y yo miramos al hermano menor, al final, ambos caímos en un silencio incómodo por un momento, tal vez por nuestras nociones preconcebidas. Al ver lo asustada que estaba la pareja, pensamos que estos 2 hermanos eran hombres fuertes y corpulentos. Su hermano mayor era de hecho fuerte y corpulento, eso era cierto, pero no esperábamos que el hermano menor de los 2 hermanos fuera en realidad solo un niño pequeño al que todavía le gustaba chuparse los dedos. Mi nombre es David, y este es mi hermano menor, Harry. El joven se presentó, después de que mi tía comiera una sopa de carne caliente. Su rostro ya no estaba tan pálido y había señales de que estaba a punto de despertar. David nos dijo que esperáramos hasta que despertara antes de irnos, no pudimos negarnos, así que nos quedamos en la casa de los 2 hermanos y comenzamos a charlar, compartiendo nuestras experiencias. Estos 2 hermanos también lo habían pasado mal. Al principio del apocalipsis, los padres de David fueron mordidos por zombies cuando iban a buscar comida. Estos padres hicieron todo lo posible por mantenerse conscientes, llevaron la comida a casa, pero ni siquiera se atrevieron a mirar bien a sus 2 hijos. Cerraron la puerta y se fueron de casa para no volver jamás. Esto era lo último que podían hacer por sus 2 hijos. En ese momento Harry tenía solo 3 años, un niño pequeño e ignorante al que le gustaba llorar. No entendía lo que significaba la muerte y la separación y preguntaba por su padre y su madre todo el día. David también extrañaba a sus padres, pero en ese momento, los zombies deambulaban por las escaleras todos los días, y algunos incluso se desviaban al pasillo. Tan pronto como oían el sonido dentro de la habitación, golpeaban la puerta violentamente. El sonido de la puerta al ser golpeada atraía a más zombies. David solo podía cubrir la boca de su hermano menor y llorar en silencio. En la esquina de la habitación, más tarde, cuando Harry creció un poco, ya no clamaba por sus padres, pero David sabía que su hermano menor todavía extrañaba mucho a sus padres, porque Harry pasaba mucho tiempo todos los días mirando a los pollos de plumas plateadas. Esos pollos de plumas plateadas eran las mascotas de David antes del apocalipsis. Eran tan grandes como y sus huevos también eran muy pequeños. Durante el apocalipsis, algunos de los huevos pequeños se usaron como alimento, y algunos que pudieron incubar fueron criados por David hasta convertirse en polluelos. Los polluelos siguieron detrás de la gallina madre, piando. David escuchó a Harry también susurrar suavemente, «Mamá, mamá». Después de escuchar la historia de David, pensé en mis padres irresponsables. Algunos padres están muertos, pero aún viven en los corazones de sus hijos. Algunos padres están vivos, pero ya están muertos para sus hijos. Los padres de David habían fallecido, pero su amor por sus hijos aún estaba allí. Mis supuestos padres aún estaban vivos, pero me consideraban una carga y me ignoraban. La diferencia entre personas es realmente genial. Después de despedirnos de David y Harry, Chandler y yo llevamos a mi tía, que se había despertado, y a Wendy a casa. Mi tía se sintió avergonzada de dejar que Chandler la cargara más, así que la ayudé a caminar en el camino. No pude evitar quejarme, «Tía, si tienes algo, deberías decírmelo. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en suicidarte?».
¿Sabes lo triste que estaba cuando Wendy me lo dijo? Después de solo decir unas palabras, mis ojos se agriaron y mi voz se ahogó con sollozos. La abuela ya se fue, tú y Wendy son mis únicos miembros de la familia. Mi tía suspiró, solo me sentí desesperada por un momento, no lo volveré a hacer. Tu tío sinvergüenza, sabía que tenía una amante antes del apocalipsis, pero por el bien de toda la familia, apreté los dientes y lo soporté, no esperaba que más tarde trajera a esa amante y a su hijo ilegítimo de vuelta. Dijo que como no podía darle un hijo, no podía dejar que su linaje terminara, no pude evitar poner los ojos en blanco incluso en el apocalipsis. Todavía hay gente pensando en continuar el linaje, que tiene algunos genes excelentes que deben transmitirse para siempre. Wendy también agregó con tristeza, esa amante intimidó a mi madre tan pronto como llegó, mi padre también era parcial y solo trataba bien a esa amante y a su hijo. Incluso le arrebataron las chaquetas de plumas que mi madre y yo usábamos en invierno para hacer colchas, mi madre se resfrió y quisieron obligarla a morir, no le dieron nada de comer, mi madre lloró todos los días hace unos días y casi se suicida. Pensé que esto no estaba bien, así que traje a mi madre a buscarte, prima, mi tía. También se sintió culpable, sé que todos lo están pasando mal ahora, la comida y los suministros que tienes probablemente sean suficientes para ustedes dos, por eso no quería decírselo, tomé su mano y le dije con firmeza, sin ustedes, tía y Chandler, no podría haber conseguido estos suministros, pueden quedarse aquí, definitivamente habrá suficiente comida, en el peor de los casos, todos podemos comer un poco menos. Chandler puso su brazo alrededor de mi hombro y le dijo a mi tía, basado en los suministros de Katy, de hecho solo es suficiente para nosotros dos, pero con mis suministros agregados, es más que suficiente, empacaremos las cosas en casa de Katy más tarde y los llevaré a mi casa. Siempre supe que Chandler también tenía su propia reserva de recursos. Originalmente, habíamos acordado quedarnos en mi casa primero y luego ir a la suya, pero nunca usaría las cosas de otras personas para ser un buen tipo como Sam, así que no lo mencioné. Y ahora que Chandler había tomado la iniciativa de decirlo, supe que realmente aceptaba a mis dos familiares. En este mundo apocalíptico, conocer a una persona así es realmente mi bendición. Cuando regresamos a la habitación 101. Solo tomamos un breve descanso antes de comenzar a empacar todas las cosas que podíamos llevar en bolsas de varios tamaños. Por supuesto, mi tía, que quería ayudar, fue detenida por nosotros. No provoques problemas cuando todavía estás enfermo, dije con impotencia, había demasiado y era demasiado pesado. Para el arroz, la harina, el carbón y el agua en barril, decidimos esconderlos en el sótano y volver a buscarlos cuando los necesitáramos más tarde, las cosas restantes como la ropa de cama. La ropa y las necesidades diarias eran los artículos principales que íbamos a llevar esta vez. Todavía estaba preocupado con tantas cosas, no sabía cuánto tiempo nos tomaría a los cuatro llevarlos todos, pero Chandler dijo que su auto estaba estacionado cerca. Era un 7 plazas y podía llevar muchas cosas. No pude evitar levantarle el pulgar, simplemente eres mi amuleto de la suerte, era considerado, atento, fuerte y guapo, era difícil no enamorarse de él, no elegimos irnos ostentosamente durante el día, en cambio, planeamos movernos en secreto bajo la luz de la luna después de cenar. Para la cena, abrimos una pequeña bolsa de harina y mi tía nos hizo una olla de fideos enrollados a mano, los carbohidratos tenían un regusto ligeramente dulce en la boca, los fideos elásticos eran glutinosos, fragantes y masticables sin necesidad de ingredientes adicionales, solo un poco de sal fue suficiente para hacer deliciosos los fideos con aroma a granos. Después de comer muchos fideos instantáneos, incluso si estos fideos eran solo una sopa simple, todavía sabían como un manjar en la tierra. Mi prima dejó el tazón al final de la comida, tal vez porque el ambiente era tan bueno y estaba llena, le recordó los agravios que había sufrido en los últimos días y no pudo evitar gritar como para desahogarse. Mamá, lo siento por ti, hay algo que no te he dicho. Cuando se atragantó y dijo, solo pensando que todo el arroz que compraste con tanto esfuerzo haya terminado en manos de mi papá y su amante me hace sentir tan poco dispuesta. Antes de irnos, aplasté varias botellas de los laxantes que tomaba mi papá para el estreñimiento y los mezclé en la bolsa de arroz. Mamá, ¿me culparás por ser demasiado despiadada? Mi tía se sorprendió por un momento y luego extendió la mano con cariño para abrazar a mi prima. ¿Cómo podría? Mi hija es la pequeña chaqueta acolchada de algodón más cariñosa. Sin embargo, hizo una pausa. Si hubiera sabido que ponías laxantes, no habría puesto pastillas para dormir. ¿Por qué no pensé en eso? En realidad no puse nada en la comida que les quedé a Sam y los demás. Con pesar me di una fuerte palmada en el muslo. Todavía era demasiado honesto. Chandler me miró tan frustrado conmigo mismo y le fue imposible no adivinar lo que estaba pensando.
Dijo en voz baja. En realidad, no es demasiado tarde. En medio de la noche, Chandler y yo terminamos de cargar el auto, pusimos un tazón de fideos en la puerta de la habitación 401, luego nos alejamos silenciosamente. Cuando pasamos por el edificio de la unidad donde vivían David y Harry, salí del auto y les di una bolsa de harina, algunos bocadillos, una lata de leche en polvo y media olla de fideos enrollados a mano que no terminamos esta noche a los dos hermanos que dependían el uno del otro. Habían salvado a Wendy y le dieron a mi tía un tazón de sopa de carne, ya que teníamos suficiente comida, deberíamos darles esto a cambio. David se avergonzó de aceptarlo, le pidió a su hermano menor que sostuviera 2 pollos de plumas plateadas. Dijo que uno era macho y la otra era hembra y la hembra podía poner huevos, si podíamos criar más de ellos dependía de nuestra capacidad, por supuesto, me negué, pero los 2 hermanos me empujaron directamente por la puerta. Sonreí con impotencia y me di la vuelta para bajar las escaleras. Después de subir al auto, me senté en el asiento del pasajero y les mostré los pollitos en mis brazos a mi tía y los demás. Los pollitos piaban. Los seres vivos siempre dan esperanza a las personas mientras haya vida, la esperanza de la humanidad también se transmitirá. Está nevando, dijo Chandler en voz baja, fuera de la ventanilla del coche, los copos de nieve caían profusamente como si nunca fueran a parar. Sam no se despertó hasta la tarde. Tan pronto como se levantó de la cama, sus sienes palpitaron como si estuvieran a punto de explotar, incluso el más mínimo movimiento le hacía doler la cabeza terriblemente. Pensó que se había resfriado y se quedó en la habitación llamando a su madre. Su madre oyó la llamada de su precioso hijo y luchó por levantarse, pero también se sentía mareada y desorientada, quería que su marido fuera a ver a su hijo primero. Cuando lo empujó el hombre que había estado gritándole a Katy que le trajera medicina la noche anterior ahora estaba tan rígido como un ataúd frío y no daba señales de vida en absoluto. Su madre se congeló en la cama durante mucho tiempo. Sam no pudo conseguir que su madre viniera, así que enojado se recostó en la cama y comenzó a desplazarse por su teléfono. Aunque hubo un corte de luz en casa, todavía tenía energía banco para mantener su teléfono cargado por el momento. Tan pronto como abrió sus momentos de WeChat, descubrió que su hermana Katy, que por lo general no publicaba actualizaciones, había publicado varios momentos seguidos. Mostró su desayuno, almuerzo, los pollitos y una foto de ella y ese hombre. Ambos tenían leves sonrisas en sus rostros y parecían muy felices. La respiración de Sam de repente se volvió pesada, sus ojos se llenaron de vasos sanguíneos rojos, se abrieron y parecía siniestro y aterrador. Antes del apocalipsis, se había considerado una persona gentil y amable y también pensó que era muy amable, porque su amabilidad no fue recompensada, y Katy fue tan egoísta que ignoró a sus propios padres y hermano. ¿Cómo podía seguir viviendo tan cómodamente ahora? Toda su familia no tenía nada para comer, pero Katy en realidad tuvo el descaro de publicar en momentos. ¿Cómo podía no tener empatía en absoluto? Es tan injusto. Cuanto más lo pensaba, más hambre tenía. Ignorando su dolor de cabeza, Sam luchó por levantarse y rebuscó en la habitación. Como era de esperar, no había nada para comer. Sam fue entonces a la habitación de sus padres, empujó la puerta, su madre se giró y miró a su hijo, había miedo y tristeza en sus ojos. La anciana señaló a su marido con mano temblorosa y dijo: «Tu padre se ha ido». Sam no pudo derramar una sola lágrima, solo sentía frío y hambre y ni siquiera tenía fuerzas para sentirse triste, así que extendió la mano, le quitó la ropa a su padre y se la puso él mismo, tratando de mantenerse caliente. Durante este proceso, tocó el cuerpo de su padre, aunque la persona ya tenía frío, todavía había un poco de elasticidad en el cuerpo. Sam frunció los labios y su nuez de Adán se movió involuntariamente hacia arriba y hacia abajo. Su madre le pidió que llevara a su padre abajo y lo enterrara, pero Sam salió de la habitación como si no la hubiera oído. Iba a buscar algo para comer afuera. Sin embargo, cuando abrió la puerta, vio un tazón de fideos colocado en el borde de las escaleras. Sam felizmente recogió el tazón. Los fideos en el tazón estaban casi congelados en un bloque de hielo. Lo llevó a la habitación, sacó sus libros, los encendió con un encendedor, los colocó en la estufa y luego arrojó el tazón de fideos a la estufa para calentarlo. Tan pronto como los fideos se descongelaron un poco, no podía esperar para comenzar a comer. Al principio, estuvo bien, solo comió la capa delgada en la parte superior. Más tarde, cuando comió la parte inferior, solo había una sensación en su boca, tan salada. Este tazón de fideos con mucha sal era exactamente la obra maestra de Chandler y Katy. Sam no lo sabía, solo pensó que era un regalo del cielo. El cielo lo enfrentó por no ser recompensado por su amabilidad, por lo que le envió comida. Después de terminar los fideos, aunque eran extremadamente salados, no dejó un solo bocado para su madre, pero este tazón de fideos estaba lejos de ser ya era suficiente.
Ahora tenía hambre y sed. Sam pensó en su padre, que también lo amaba como a un hijo y seguramente no querría que su hijo muriera de hambre. Su mirada se posó en el cuchillo de carnicero de la cocina. Se levantó lentamente, cogió el cuchillo y caminó hacia la habitación. Sam recordó el día en que escuchó el grito ensordecedor de su madre. Después de organizar los suministros que llevamos a casa de Chandler, no teníamos mucho que hacer, así que revisamos los mensajes del grupo comunitario en nuestros teléfonos. Sam apareció de repente y dijo en el grupo que iba a distribuir carne a todos y les pidió que vinieran a buscarla. Chandler, mi tía y mi primo se sorprendieron al ver este mensaje. Chandler no pudo evitar preguntarse de dónde había sacado Sam la carne. ¿No se había cansado de hacerse el hipócrita? En lugar de quedarse con la carne, quería distribuirla por todas partes otra vez. ¿Se estaba olvidando de la lección de la última vez? Tal vez se había vuelto loco. Dije con indiferencia. Recientemente nos hemos aficionado. Para criar pollos, aunque los pollos de plumas plateadas son pequeños, ponen muchos huevos. Con la lámpara de incubación alimentada por el generador, incubamos muchos pollitos y los criamos todos en la casa de Chandler. Era una villa que le dejó su padre adoptivo. En nuestra zona, la población no era muy grande antes del apocalipsis y los precios de las viviendas no eran particularmente caros. No todos los que vivían en villas eran multimillonarios. Sin embargo, fue realmente agradable tener un lugar tan grande para vivir después del apocalipsis. Con solo mirar su sótano, me di cuenta de que era mucho más grande que mi sótano. Con un espacio tan grande, naturalmente podría almacenar más comida y agua. Cuando estaba contando cuántos huevos de pollo de plumas plateadas se necesitaban para hacer una crepa china, Chandler me mostró otro mensaje en el grupo comunitario. Mucha gente que fue a buscar la carne regresó y estaba maldiciendo a Sam en el grupo. Lo regañó con enojo por cómo pudo hacer algo tan despiadado. Ese era su propio padre. Sam solo respondió con una frase. Eliminé a mi propio pariente por rectitud para que pudiera sobrevivir. ¿Por qué no sabes cómo estar agradecido? Cuando vi esto, ya entendí qué tipo de carne Sam había dicho que iba a distribuir antes, y también adiviné vagamente lo que había sucedido. Por un momento, no supe qué decir. Sam tenía intenciones maliciosas en su corazón y atacó a sus propios parientes. Incluso quería arrastrar a otros con el pretexto de distribuir carne. Supongo que, desde que había caído, tampoco quería que otros tuvieran las manos limpias. Se aprovechó de la mentalidad de rebaño de las personas, ya que había sentado el precedente del canibalismo. Seguramente habría personas que comenzarían a seguir su ejemplo. Para entonces él no sería el único que había hecho algo malo. A veces lo admiraba. Claramente tenía la crueldad y el egoísmo que muchas personas no tenían. Sin embargo, él insistió en fingir ser noble y amable. Si hubiera llevado su egoísmo hasta el final y no hubiera sido tan hipócrita y santurrón, podría haber tenido una vida mejor. La nieve ese día no paró de caer. Para entonces era tan alta como un piso entero. Los cuatro trabajamos en parejas, turnándonos para limpiar la nieve alrededor de la villa. Trabajamos toda la noche sin descansar, por temor a que la nieve bloqueara las puertas y ventanas y ni siquiera pudiéramos abrir la puerta. Después de hacer el trabajo de limpieza de nieve durante estos días, el apetito de todos había aumentado y todos dormimos profundamente por la noche. Todos estábamos exhaustos. Sin embargo, también había una ventaja en la nieve. Ahora las tuberías de agua estaban todas congeladas y ya no había agua corriente. Cuando nos lavamos, nos resistimos a usar agua purificada, así que salimos a buscar nieve y la pusimos en los recipientes y cubos de la habitación para derretirla. Después de unos días, la nieve finalmente se detuvo y ya no tuvimos que limpiar la nieve todos los días. Chandler y yo decidimos tener olla caliente para la cena para celebrar el fin de la nieve. Mi tía y Wendy también estaban muy felices de escuchar que, recientemente, no había habido muchos días soleados. La electricidad en el generador fue almacenada por nosotros usando el dispositivo de energía y podría alimentar una pequeña olla eléctrica de bajo consumo. La base de la olla caliente era una combinación de sebo de res e ingredientes secos. Además, estaba fría, por lo que estaba bien incluso si se dejaba por mucho tiempo. Chandler también había almacenado muchas verduras liofilizadas y carne seca. Estas eran cosas que generalmente no queríamos comer. Casualmente hoy finalmente nos relajamos y comimos a nuestro antojo. Todos estaban muy felices, pero mientras comíamos siempre sentía un escalofrío subiendo por mi espalda. Al principio pensé que me había puesto muy poca ropa, pero luego me pareció sentir algo y miré hacia la ventana. Solo una mirada casi me asusta. No sabía cuándo Sam había encontrado su camino aquí.
Su rostro estaba presionado fuertemente contra la ventana en ese momento, su rostro estaba azul y morado y su expresión era rígida y aterradora mientras nos miraba, parecía un zombi. Supuse que Sam encontró este lugar porque esta era la única villa en las cercanías donde se había despejado la nieve a su alrededor. Todas las cortinas de la villa solían estar corridas, incluso durante el día, principalmente para evitar que alguien notara lo que había adentro, pero en estos días el clima era sombrío y estaba demasiado oscuro en la habitación durante el día, así que a veces abríamos un pequeño espacio para dejar entrar algo de luz. Fue este pequeño espacio el que Sam aprovechó. Chandler y mi tía también vieron a Sam afuera de la ventana en la dirección en la que estaba mirando. Chandler y yo intercambiamos una mirada y sin hacer ruido, dejamos nuestros palillos y tazones y nos levantamos para caminar hacia la puerta exterior. Mi tía luego tiró de mi primo, que estaba completamente inconsciente, y continuó comiendo. Cuando salimos, Chandler trajo su machete con él. No esperaba que Sam en realidad podría haber sobrevivido hasta ahora. Pensándolo bien, si hubiera guardado la carne, podría haber durado mucho tiempo. Después de todo, mi padre era un adulto fuerte y corpulento. Estás viviendo bastante cómodamente, dijo Sam. El rostro de Sam estaba azul y morado y sus labios estaban pálidos, parecía un fantasma desde la distancia. Y no parecía un humano de cerca, especialmente con los celos y la malicia en sus ojos que no podrían ocultarse si no fuera por Chandler con el machete a mi lado. Supuse que Sam se habría apresurado a destrozarme. Mirando su ropa no tan gruesa, dije sin rodeos: si te quedas afuera con esa ropa demasiado tiempo, morirás de frío. Sam se burló 2 veces. ¿Qué estás fingiendo? Si eres realmente amable, ve y tráeme algo de ropa. Fruncí los labios, sintiéndome un poco sin palabras. ¿A quién le importaba? Tuvo el descaro de pedir ropa. Solo estaba exponiendo los hechos. Al ver que no me conmovía, Sam estaba un poco molesto, pero él también sabía que no podía hacerme nada. Nos quedamos uno frente al otro y nos miramos fijamente por otro minuto. De repente, Sam mostró debilidad y dijo: mamá estaba tan enojada conmigo que se derrumbó. Quería disculparse contigo antes de morir. Yo: oh, eso es bueno, eso es lo que deberías hacer. Sam se quedó en silencio por un momento, tal vez viendo que no me dejaba influenciar ni por tácticas suaves ni duras. La ira que había sido reprimida en su corazón estalló de nuevo. ¿Sabes por qué mamá y papá te ignoraron después de que te graduaste de la escuela secundaria y regresaste a casa?, me preguntó retóricamente. Porque toda la familia no quería que fueras a la universidad, solo querían que te casaras lo antes posible y usaras el precio de la novia de la familia del esposo para ayudarme a conseguir una esposa. De principio a fin, eras redundante en esta familia. No me sorprendió en absoluto. Nací en una familia que favorecía a los hijos sobre las hijas. ¿Cómo no pude entender las cosas que decía? En cambio, era como un tonto pensando que lo que decía podría romperme el corazón. Pero, ¿de qué servía solo hacerme sentir mal? Estaba viviendo una buena vida. Chandler dio un paso adelante y le dio una fuerte bofetada en la cara, diciendo con disgusto: mi supuesto hermano, que era el más amable y mostraba amabilidad con los mendigos, nunca dijo una palabra a mi favor. En cambio, vino a persuadirme con una bofetada. Sam fue derribado al suelo y no se levantó de nuevo. Sus ojos siempre estaban en mí. Me odiaban, me golpeaban. Hice algo mal, incluso me comí a mi propio pariente. Merezco ir al infierno. Antes de que diera su último aliento, de repente me llamó: hermana, hermana, ¿puedes enterrarme? No quiero que otros me coman. Observé cómo el subir y bajar de su pecho se debilitaba gradualmente y sus signos vitales se desvanecían lentamente. Pero había una extraña sonrisa en su rostro y comenzó a rasgarse la ropa. Supe que esto era un precursor de morir congelado. El viento frío azotaba. No quería quedarme afuera más tiempo. Chandler y yo arrastramos a Sam lejos y luego fuimos directo a casa sin volver a mirarlo. En cuanto a la pregunta que me hizo antes de morir, no le dije mi respuesta, pero era bastante obvia. De ninguna manera. Vivimos en nuestro refugio pacíficamente durante un año. En marzo, Chandler y yo salimos con baldes a recoger nieve como siempre. Pero una gota de agua fría del alero goteó en mi cuello, haciéndome temblar, pero no me importó nada más. Chandler y yo nos miramos el uno al otro con sonrisas. El clima comenzaba a calentar, el hielo se estaba derritiendo y la nieve estaba desapareciendo. Tal vez